La siguiente comunicación: prioritizing anal cancer screening in persons with HIV. Not all are the same risk. Boris Rebollo, adelante. Buenos días. Antes que nada, quiero agradecer al Comité Científico por permitirnos compartir con ustedes los resultados de nuestro estudio. A modo de introducción, quisiera recordarles que el cáncer de ano es una patología que afecta principalmente a las personas que están infectadas o que viven con el VIH, con diferencias de incidencia que pueden ser 130 veces superiores a la población no infectada, principalmente en la población de hombres que tienen sexo con hombres. Hay picos de incidencia del cáncer anal en personas que tienen 60 a 69 años. Datos preliminares ya de la Corte de Canruti demostraron que personas que seguían un programa de cribado de cáncer anal basado en citologías y tratamiento con infrarrojos de displasias detectadas por una anoscopia de alta resolución tenían más probabilidad de estar libres de un cáncer anal comparadas con las personas que no estaban incluidas en una corte que seguía a estos pacientes. Lo curioso es que cuando nosotros detectamos los cánceres en nuestra corte, vimos que si bien de 10 cánceres que nosotros detectamos en nuestra corte, en el momento del diagnóstico tenían una DIR de CD4, la mitad de ellos de más de 350, pero históricamente, tenían unos CD4 de más de 350, pero que históricamente tenían una DIR de CD4 en todos los que pudimos encontrar estos datos inferiores a 150. Datos más sólidos fueron publicados en el estudio ANCHOR, en el cual era un estudio randomizado en el que hacían un seguimiento con anoscopias de alta resolución cada 6 meses a un grupo de pacientes en los cuales se hacía un seguimiento con un monitoraje activo y en otro grupo de pacientes en los cuales se hacía un tratamiento cuando se diagnosticaba una de displasia de alto grado. Los hazard ratio del modelo del estudio ANCHOR demostraron que el hecho de tener una lesión anal, una displasia anal de más del 50%, era un factor de riesgo para desarrollar un cáncer de ano, pero no encontraron ninguna relación con el nadir de CD4. Llama la atención que solo tomaron una cifra de mayor o menor de 200 CD4 para determinar factores de riesgo en cuanto al desarrollo de cáncer anal. Y estudios de la Corte Corris, que fueron recientemente publicados por el grupo de Senda Gorta, demostraron que el hecho de ser un hombre que tiene sexo con hombres y el hecho de haber tenido una enfermedad previa definitoria de SIDA podía incrementar el riesgo de desarrollar un cáncer anal. Con todos estos datos, nosotros quisimos ver si podíamos identificar los factores de riesgo que hacen que una persona que está infectada por el VIH desarrolle un cáncer anal. Y esto con el objetivo de implementar una estrategia dirigida a las personas que tengan un mayor riesgo de cáncer anal, porque como todos sabemos, el seguimiento de las personas que están infectadas por el VIH en cuanto al screening de esta patología es bastante disparejo en todo el territorio español. Para esto hicimos un estudio multicéntrico retrospectivo que incluyó la participación de 16 hospitales en Cataluña y en las Islas Baleares a partir de enero de 1998 y el punto de corte fue el 31 de diciembre del 2022. Pudimos incluir todas las personas que tuvieran más de 16 años que fueron incluidas en la corte PISIS, que tuvieran un diagnóstico confirmado de un cáncer anal o perianal por biopsia. Una vez que recogimos estos datos, los datos fueron centralizados en la corte PISIS y cruzamos estos datos con el programa PADRIS, que es un programa de innovación para investigación en salud en Cataluña. Como teníamos la participación de 16 hospitales, en cada hospital había un investigador principal que estaba encargado de confirmar datos que podrían ser conflictivos y que eran importantes para identificar a los pacientes, y esos eran el nadir de CD4, porque había muchos problemas para poder identificar el verdadero nadir de CD4 de todos los pacientes.
Hicimos un análisis estadístico para determinar cuáles eran los factores de riesgo. Por lo tanto, el criterio de inclusión para hacer el análisis estadístico de todos los pacientes era tener una cifra correcta y verificada de NADIR de CD4 cuando tenía un diagnóstico de cáncer de ano. Calculamos los ratios de incidencia por 100.000 personas años para medir el riesgo absoluto de las poblaciones que tenían un cáncer de ano contra los que no la tenían. Y hicimos un análisis de supervivencia con puntos de corte desde el momento de inclusión de los participantes en la corte hasta el momento en el que fueron diagnosticados de un cáncer de ano, una muerte, una pérdida de seguimiento o el punto de corte de final de seguimiento de la corte, que fue el 31 de diciembre de 2022. Utilizamos una regresión de Poisson para examinar la asociación entre factores de riesgo y la incidencia de cáncer anal. Determinamos que los factores de riesgo estarían divididos en edades inferiores a 30 años, entre 30 y 44 años, entre 45 y 59 años y más de 60 años. Otro de los factores de riesgo a analizar fue el modo de transmisión del VIH, que fuera hombres que tienen sexo con hombres, hombres heterosexuales y mujeres heterosexuales. Dividimos también el periodo de diagnóstico del VIH en la etapa temprana, muy temprana de inicio del tratamiento antirretroviral, en la etapa temprana, en la etapa en la que iniciamos con el uso de los integrasas y a partir de 2015 cuando empezábamos a tratar a todas las personas que estaban infectadas por el VIH luego de los datos de la Corte STAR. También clasificamos el factor de riesgo en función al NADIR de menos de 200 a entre 200 y 350 y más de 350 CD4. Lo que encontramos es que diagnosticamos un total de 107 casos de cáncer anal confirmados por biopsia y los comparamos con 14.131 personas que fuimos siguiendo en paralelo en la corte PIRCIS. Lo que llama la atención, y es algo que esperábamos, es que el mayor porcentaje de personas que se diagnosticaban con un cáncer de ano eran hombres que tenían sexo con hombres, que la mayor parte se habían diagnosticado antes de los 45 años, que el mayor porcentaje de personas que tenían un diagnóstico de cáncer de ano tenían un NADIR de CD4 inferior a 200, y algo que llamó también mucho la atención es que de estas personas que tenían un diagnóstico de cáncer de ano, el 34% estaban muertos al cierre de la corte y más o menos el 70% habían muerto por una causa relacionada con el cáncer de ano. En cuanto a la estratificación de riesgos, lo que vemos es que nosotros encontramos una incidencia global de 72,5% de cáncer de ano en la corte. Son datos que van en la misma dirección de la literatura. Y lo que vemos es que cuando estratificamos los factores de riesgo y la incidencia por el NADIR de CD4 de menos de 200 CD4 en el grupo que teóricamente tiene más riesgo, que son los hombres que tienen sexo con hombres, vemos que la incidencia aumentaba hasta 500 por 100.000 personas año en las personas que tenían más de 60 años y un NADIR de CD4 de menos de 200. Y estas incidencias iban disminuyendo con la edad y sobre todo con el NADIR de CD4. Dos datos que son interesantes es que encontramos un paciente de menos de 30 años con un NADIR de CD4 de menos de 200 con un diagnóstico de cáncer de ano y encontramos una sola persona con más de 350 CD4 con un diagnóstico de cáncer de ano. Es un poco lo mismo que ocurría en la población de hombres heterosexuales y de mujeres infectadas por el VIH. Las personas que tienen un NADIR de CD4 por debajo de 200 CD4 tenían una incidencia global mucho superior a la incidencia en general de toda la corte. Si vemos un poco todo lo que son los factores protectores y los factores de riesgo y tomamos como punto de partida la edad inferior a 30 años, vemos que la incidencia de cáncer de ano pues aumenta con la edad, mayor riesgo de desarrollo de cáncer de ano, que es mucho más importante en los hombres que tienen sexo con hombres. Y si vemos que los factores protectores, tomando como punto de referencia el NADIR de CD4 inferior a 200 CD4, vemos que tener un NADIR de CD4 al momento del inicio del tratamiento más próximo a 350 es altamente protectivo. De hecho,
las personas que tienen una DIR de CD4 de más de 350 CD4, en el momento que empiezan el tratamiento, tienen un riesgo de desarrollar un cáncer de ano similar al de la población en general. En conclusión, una edad mayor de 60 años, ser un hombre que tiene sexo con hombres y un bajo nadir de CD4 tienen una fuerte asociación entre el cáncer de ano, el desarrollo del cáncer de ano en las personas que viven con el VIH, un nadir de CD4 por debajo de 200, principalmente por debajo de 200 CD4, fue asociado de una forma muy importante y alta con el riesgo de desarrollar un cáncer de ano. Las personas que están infectadas por el VIH, que tienen una DIR de CD4 por encima de 350, muy probablemente tengan un riesgo similar de la población en general para desarrollar un cáncer de ano. Necesitamos, con estos datos, en los lugares donde no contemos el suficiente número de personas profesionales capacitados para hacer un cribado de cáncer de ano, necesitamos tener protocolos más ajustados a la realidad e intentar, sobre todo, tener como objetivo a las personas con mayor riesgo de desarrollo de un cáncer de ano, y es muy importante que podamos validar los resultados de nuestra corte con una corte mucho más amplia. Para terminar, quiero decirles que estos datos fueron publicados en el CROI y también ya han sido publicados en el Lancet de HIV, por si alguien quiera ampliar un poco más de la información que no he podido darlas en estos 10 minutos, bueno, 10 minutos y medio. Quiero agradecer sobre todo a todos los participantes de los hospitales de Cataluña e Islas Baleares que han hecho posibles esta publicación, porque ha habido un trabajo muy arduo detrás de cada paciente con un diagnóstico de cáncer de ano, sobre todo en la verificación de nadir de CD4. Y quiero agradecer principalmente a José María Libra, que es un amigo y mi mentor desde que he empezado mi residencia en Canruti, y a Raquel Martín Iguazuel, con quienes ha sido un gusto poder liderar este proyecto. Gracias. Gracias, Boris. ¿Alguna pregunta? Para empezar, de esos 107 cánceres, ¿tenéis una idea de cuáles han sido, podemos decir, diagnosticados o cazados mediante anuscopias regladas? No tenemos este dato. Lo que nosotros hacíamos, lo que pasa es que al absorber los datos, lo que fuimos a buscar principalmente fueron los pacientes que tenían un diagnóstico confirmado de cáncer anal, pero no pudimos revisar el historial porque muchos no tenían un historial informatizado y era muy difícil recolectar la información, pero es una excelente pregunta. Sí. Como tú muy bien dices, el problema que hay en algunos centros que no hacemos el propio servicio, no hace la anuscopia y hay que diferirla a otras partes del hospital, y si tienes un gran número de pacientes muchas veces tienes que elegir muy bien a qué pacientes enviar anuscopia regladas, repetidas a lo largo del tiempo, ¿no? De vuestros datos aparentemente podemos decir que personas que no han tenido un nadir por debajo de 350, que tienen menos de 30 años o que son más o menos jóvenes, se podría diferir un poco la anuscopia y, sin embargo, ser más incisivos en personas mayores y en personas que, sobre todo, hayan tenido un nadir por debajo de 200. Sí, de hecho, esos datos ya los encontramos en 2018 cuando publicamos los primeros datos de la corte de Canruti, y algo que nos llamó la atención es que diagnosticamos, como lo decía en la introducción, diagnosticamos 10 casos con un cáncer anal, entre ellos había hombres y mujeres, que eran una población que en principio estaba siendo excluida, y lo que nos llamó mucho la atención es que pues estas personas, aunque la mitad tenía un nadir de CD4 de más de 300, un recuento de CD4 por encima de 350, casi todos tenían una DIR de CD4 por debajo de 150. Entonces, probablemente lo que nosotros creemos es que lo que cuenta es que una persona que está infectada por VIH y que no sabe que tiene esta infección y que además está coinfectada por el papilomavirus humano, cuanto más pase el tiempo, tiene menos probabilidad de aclarar un virus que sea altamente oncogénico, porque es una respuesta que está mediada por una inmunidad celular de células T. Marisa. Enhorabuena por el excelente trabajo. Quería preguntaros si habéis tenido... No sé. Si habéis tenido... Aquí. Vale.
si habéis tenido la oportunidad de explorar otros inmunosupresores, porque bueno, la experiencia de algunos pacientes que no estaban en ese contexto de nadir de CD4 bajos, pero que luego han tenido un linfoma u otra enfermedad neoplásica y que se les añade quimioterapia, es un factor importante. Entonces, no sé si habéis tenido la oportunidad de poder explorar esto o la tenéis. Estamos explorando comorbilidades. No hemos podido explorar caso por caso, pero es una excelente pregunta. Había muchos factores de confusión, sobre todo en nadir CD4 eran personas que estaban con una quimioterapia. Pero, por ejemplo, si había alguien que estaba expuesto a una quimioterapia, nosotros no contábamos el nadir de CD4 luego de la quimioterapia. Lo contábamos antes de un tratamiento oncológico, pero no tenemos este dato en detalle. Sí, felicidades, Boris. Muy bien. Pensemos que hay centros que criban sistemáticamente la citología anal y hay centros que no. O sea, hay muchos centros en España donde no hay acceso a esto. Hay países donde no se criba a nadie. En Dinamarca no se criba a nadie. Y esto es porque las recomendaciones eran bastante dispares y no eran claras sobre a quién había que cribar. Y los centros que cribamos a todos, hay una pérdida en el seguimiento de casi un 30% que dejan el cribaje. O sea que creo que este dato es muy relevante para identificar la gente en la que es más importante seguir haciendo el cribaje anal, tanto para implementarlo en el hospital como para que el médico responsable, si ve que el paciente pierde el seguimiento, le insista en que lo recupere. Porque probablemente estamos sobrecribando gente con bajo riesgo, pero tenemos pérdidas en gente que realmente tiene un riesgo elevado. Sí, hay mucha disparidad en todo esto, ¿no? Primero, no tenemos una única línea para ver cómo tenemos que cribar a nuestros pacientes. Las estrategias que se utilizan son distintas y hay centros que criban a todo el mundo, hay centros que solo criban a las personas, a los hombres que tienen sexo con hombres y obviamente, pues si podemos tener más datos sobre cómo hacer un objetivo de cribado, pues va a ayudar mucho a nuestros pacientes. Sí, solo para acabar, ya llama la atención también que me ha parecido entender que el 19% de las personas son mujeres. El 19% de personas que tienen un cáncer han sido mujeres, ¿no? Y las mujeres normalmente, en la mayoría de los centros que lo hacen, no son cribadas de una manera rutinaria porque siempre pensamos en el varón, pero no en la mujer, ¿no? Sí, totalmente. En Canruti aprovechamos la citología cervical para hacer una citología anal y dirigir a las pacientes a la unidad de proctología. Muy bien, muchas gracias, Boris.